Bueno, buenos días, buenos días. Saludamos a Eduardo Sancho, buenos días hermano. A Cristina, buenos días. La hermana Gabriela Ramírez también está con nosotros. Carolina, hola Nina, buenos días. Ana Solano, hola hermana Ana. Saludos a don Carlos, el Señor Jesús la bendiga. El hermano Enben, buenos días hermano. Ana, ok. Buenos días para ustedes. El Señor Jesús los bendiga, los guarde su precioso nombre. Aquí estamos, aquí estamos. Vamos a dar un chancecito para que más hermanos entonces se conecten a esta enseñanza. Vamos a dar un chance, como les digo, para que más personas se conecten. Este tiempo que el Señor entonces nos ha dado para hacer un estudio, hacer el estudio hoy de la palabra. Marielita Ortiz, desde Bucaramanga nos saluda Marielita. Hola, Margarita Múnera también está aquí con nosotros. Margarita, buenos días, el Señor Jesús la bendiga. Allí de Colombia nos saludan. Bueno, como les decía, entonces hoy estamos con ese tiempo para entonces tener un estudio. Ana Solano, buenos días. Ya la saludé otra vez. Ya saludé a la hermana Ana, qué pena. ¿Cómo es? Entonces tenemos este tiempo para el estudio. Hola Carito, buenos días. Recordemos que el día lunes, el día miércoles y el día viernes en la mañana estamos con este tiempo de estudio. Mañana jueves entonces seguimos con el tiempo de lectura, de oración. Y el viernes entonces tenemos el tiempo del ayuno, o sea que no hay estudio en la mañana, ya que ese tiempo de ayuno es de 6 de la mañana a 12 del día. Vamos a comenzar el tiempo del ayuno con la lectura del Salmo número 148. Entonces ahí continuamos y ya como tal vamos a terminar los salmos, la lectura de los salmos y creo, estoy esperando confirmación del hermano pastor, porque entonces yo supongo que vamos a comenzar nuevamente desde el Salmo número 1. Creo que ya como a partir de las 9 o 10 de la mañana comenzamos con la lectura del Salmo 1, porque recordemos que son 150 salmos. Entonces, bueno, ahí ya en estos días terminamos de organizar todo para poder entonces tener ese tiempo de ayuno, de oración. Y ya sabemos que el tiempo del ayuno, de la oración, entonces cada hora nos estamos conectando para leer un salmo. Las personas que quieran asistir a la iglesia, a la casa de oración, entonces ahí con la ayuda del Padre vamos a estar desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día. Los que nos quieran acompañar, entonces pueden hacerlo, así sea, no sé si es posible, pues sería muy bueno que fuera toda la mañana, o si no, un ratico, 1 hora, 2 horas, en fin, el tiempo que puedan, pero con la ayuda del Padre, como les digo, ahí vamos a estar teniendo este tiempo de ayuno y de oración. Vamos a seguir saludando entonces en esta mañana. Carito, ya la saludé. Dube Esperanza, hola hermana Dube. Saludos al hermano Pastor Renato y José Luis Rivas. Hola José Luis. El Señor Jesús le bendiga. Bien hermanos, entonces vamos a orar. Primero que todo, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, para que sea el Padre, por medio de su Santo Espíritu, trayendo revelación de su palabra al espíritu de los que estamos hoy aquí, que hoy podamos escuchar, podamos entender y podamos obedecer
la dulce voz del Dios que nos creó, nos formó y nos redimió para el reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Angie Peralta, buenos días. Entonces vamos a orar. Dios Padre nuestro, es en el nombre de Jesús que venimos hoy delante de ti, Padre, reconociéndote a ti como el Dios único, el Dios verdadero, el Dios creador del cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Abba, Padre, Padre nuestro, reconocemos, Padre de gloria, que de ti proceden todas las cosas y que tú, Padre nuestro, enviaste a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reconocemos, Padre, que tu Hijo es el que vino, el que vivió, murió, resucitó y el que derramó su sangre en la cruz para el perdón de nuestro pecado. Gracias, Padre, por habernos manifestado tu voluntad. Gracias, Padre, porque sabemos y hemos aprendido que es por medio de la fe en tu Hijo, Jesucristo, que podemos venir delante de ti y clamarte y pedirte. Abba, Padre, Padre nuestro, Padre de gloria, es en el nombre de Jesús que te pedimos que en esta hora sea tu Santo Espíritu trayendo la revelación de tu palabra al espíritu de todos los que estamos aquí, Dios mío. Ayúdanos, Padre, para que podamos escuchar, Señor, tu palabra, podamos entenderla y podamos obedecerla conforme escrito está. Capacítanos, Padre, instrúyenos en tu palabra, danos la sabiduría, danos revelación, Dios mío. Padre, obra con poder en la vida de cada uno de nosotros, para que nosotros podamos entender cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta para nuestra vida, Dios mío. Obra, Padre eterno, en la vida de cada uno de nosotros y ayúdanos, Padre, para que nosotros podamos ser esos obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad. Ábrenos puerta eficaz para la predicación del Evangelio. Úsanos con poder, Padre. Ayúdanos, Padre eterno, para lo que por gracia hoy podamos aquí recibir, por gracia podamos compartir con otras personas. Glorifícate en nosotros y a través de nosotros, Padre nuestro, y es a tu gracia, a tu buena voluntad que nos encomendamos en esta hora, y en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, entonces estos días miércoles, en la enseñanza que estamos teniendo en la mañana, estamos conociendo acerca de la voluntad de Dios, de ese plan eterno de Dios. Y pues, digamos, es muy importante que para nosotros como iglesia se nos revele bien acerca de esa voluntad de Dios, del plan de Dios. ¿Por qué? Porque, pues, no sé si de pronto ustedes en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de las personas, en la vida de las personas en general, todo mundo, y algo que nos caracteriza a nosotros los hombres, es que siempre cuando estamos hablando o cuando algo está sucediendo o en la vida cotidiana o en una circunstancia, siempre las personas dicen o decíamos, ay, que se haga la voluntad de Dios. Ay, no, que se haga la voluntad de Dios. Sí, tal situación, no, pero que se haga la voluntad de Dios. Tal cosa que ese proyecto que yo tengo, sí, pero que sea la voluntad de Dios. Sí, eso es como algo que nos caracteriza a nosotros, digamos, las personas. Josué, buenos días Josué. Algo que nos caracteriza a nosotros las personas es eso, que siempre estamos pidiendo y pensando o manifestando que para todas las cosas que siempre que se haga entonces la voluntad de Dios. Pero el problema es que las personas por lo general no conocen o no conocemos cuál es la voluntad de Dios. Y entonces estamos poniendo o estamos digamos como siempre, estamos humanizando a Dios, queremos siempre humanizar a Dios y queremos entonces es que se haga la voluntad de Dios, pero que pues primeramente es que se haga es más bien mi voluntad, mi voluntad. Entonces es ahí donde caemos en la mentira, en el engaño,
porque entonces no estamos o las personas no conocen cuál es exactamente esa voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta, sino que los hombres entonces estamos, como les digo, es siempre colocando nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y pues gracias al Señor. Hola Ana Victoria, buenos días, el Señor Jesús la bendiga. Y pues gracias al Señor, entonces nosotros como iglesia hemos estado aprendiendo, hemos estado estudiando acerca de esa voluntad de Dios. Porque la Biblia nos enseña acerca de que Dios tiene voluntad. También la Biblia nos enseña acerca de otra verdad. Vamos a verlo allá, entonces esa porción que como tal nosotros ya hemos de pronto leído, hemos estudiado, pero pues para lo que por el Señor me está llevando, entonces vamos allí al Evangelio según San Juan, capítulo 6, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 38. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, si vamos un poquito más atrás, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice Juan 1, 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, para que nosotros hoy podamos conocer a Dios, la forma como el hombre hoy puede conocer a Dios es por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice el Señor aquí en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces en las palabras del Señor dice que he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea que el Señor está diciendo claramente que el Padre tiene voluntad, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea que el Señor, como les digo, está manifestando, nos está enseñando que el Padre tiene voluntad. Y aquí entonces en el versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, la verdad que está enseñando Jesucristo acerca del Padre es que el Padre tiene voluntad y que el Hijo de Dios también tiene voluntad. Pero que entonces que la voluntad, que el Padre tiene voluntad y que la voluntad del Hijo es hacer la voluntad del Padre. Que el Padre tiene voluntad y que en la voluntad del Hijo es hacer la voluntad del Padre. Pero cuando nosotros vemos allá, cuando Dios entonces dice en el principio, en Génesis capítulo 1, en el versículo 26 dice Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, pues si los hombres fuimos hechos conforme a la imagen, conforme a la semejanza de Dios, pues entonces efectivamente también, eso quiere decir que también el hombre tiene voluntad. ¿Y cómo sabemos que el hombre tiene voluntad desde el principio? Pues entonces vemos cuando Dios le da mandamiento al hombre y le dice, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea que Dios le da al hombre el derecho para escoger. O sea que el hombre de su propia voluntad, Dios le está dando el derecho a escoger
¿sí? A escoger qué quiere. Si quiere entonces obedecerlo o no quiere obedecerlo. Que Dios le está dando al hombre el derecho de escoger si quiere tomar del fruto o no quiere tomar del fruto. De todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces vemos que también la Biblia está manifestando acerca de esta verdad, que el hombre entonces también tiene voluntad de escoger si come o no come. Eso es una gran verdad que nosotros, digamos, tenemos que conocer, porque pues en la religión que pues casi todos hemos nacido, la que casi todos hemos heredado, pues a nosotros lo que nos enseñaron siempre es acerca de entonces algo que se llama el libre albedrío. Y que en el libre albedrío, pues, ¿qué es el libre albedrío? El libre albedrío es que el hombre, pues efectivamente puede digamos, escoger, puede decidir, pero que en el libre albedrío como tal no hay una consecuencia, no hay, digamos, ningún problema. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces no importa si el hombre creyó, no importa si el hombre no creyó, no importa si el hombre, digamos, manifestó la fe en Dios el Padre y en su Hijo Jesucristo, no importa si la persona entonces, digamos, vivió o no vivió para el Señor, no importa, no importa, no importa cómo fue su vida en este mundo, porque a la final Dios es amor. Entonces no importa, no importa cuál haya sido, digamos, su vida durante el paso por este mundo, no importa, no importa, no importa, porque a la final Dios es amor y entonces pues cuando están ya digamos, por eso mismo es que digamos en esa tipo de religión que yo pues estamos, por lo que estoy tratando de explicar, en ese tipo de religión pues entonces los bautizan desde muy pequeñitos, desde muy pequeños, para que entonces en el bautizo ya entonces se salven, ¿sí? Ya entonces sean salvos. Y no importa, no importa cómo vivió, no importa lo que hizo, no importa si creyó, no importa si no creyó, no importa si fue un buen, digamos, cristiano, no importa si fue un buen religioso o no fue religioso, no importa, no importa. A la final ya lo bautizaron de pequeño y entonces ya por el bautizo, ya entonces los padres, por la fe de los padres, ya el niño entonces es salvo y ya entonces ya recibió la salvación y bueno, entonces por eso ya todos vamos para el cielo. Eso, como le digo, ese es el conocimiento que digamos hay en la religión. Pero entonces ya, pues ya cuando nosotros ya no estamos bajo la religión, sino ya estamos en el conocimiento acerca de Dios, pues nosotros, gracias al Señor, hemos adquirido un conocimiento más profundo, más veraz acerca de esa voluntad de Dios. Que en la voluntad de Dios claramente está. ¿Cuál es en la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que está? Entonces allá como lo dice en el libro, vamos a Primera de Timoteo, ¿qué es lo que está en la voluntad de Dios? Miremos qué dice el libro de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, perdón. Miremos qué dice Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 3 al 5.
Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 5. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque esto es bueno y agradable de Dios, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, en la voluntad de Dios, ¿qué está? En la voluntad de Dios está que todos los hombres sean salvos. Eso es lo que está en la voluntad de Dios, que el hombre reciba su salvación. Miremos el libro de Ezequiel, capítulo 18. Vamos al libro de Ezequiel, al profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18, miremos el versículo 32. Vamos a leer desde el 20. Ezequiel, capítulo 18. Versículo 32 dice, 18:32 de Ezequiel, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Hola Yesenia, buenos días. Mauricio Sánchez, buenos días. Ezequiel capítulo 18, versículo 32, maravilloso este versículo. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Entonces ya con el entendimiento, gracias al Señor, pues que ya como tal la voluntad de Dios se nos va manifestando, se nos va revelando. Entonces en todo lado, por toda la Biblia podemos ver, digamos, esa voluntad de Dios. Por ejemplo, en este versículo, que ya sabemos que la Escritura nos dice que todo lo que está en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, está en la sombra, ¿sí? Que no es la imagen misma, que es en la sombra. Y aquí en la sombra, pues en la sombra podemos ver, como le digo, la voluntad de Dios por todo lado, por toda parte. Y aquí en ese versículo en especial, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. ¿Sí? Porque en la voluntad de Dios no está que el hombre se vaya a una condenación. Porque Dios es el Dios salvador, lo leímos allá en Timoteo. Porque Dios no quiere, porque Dios entonces es el Dios de salvación, porque Dios es el Dios salvador. Así como lo leímos allá en Primera Timoteo, y vuelvo y lo quiero leer para no entonces de pronto decir mal el versículo que acabamos de leer en Primera de Timoteo, capítulo 2. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque aquí en Ezequiel dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos. Ese convertidos ya sabemos que ese convertidos está diciendo arrepiéntanse y vivirán. Ese arrepentimiento, entonces, primero que todo, ¿qué es lo que como tal hemos aprendido en cuanto a esa voluntad de Dios? Que primero lo que el hombre tiene que entender en su vida es acerca de esa condición de pecado y de maldad que hay en cada uno de nosotros. Que reconozcamos delante de Dios el Padre que en la vida de nosotros hay pecado y hay maldad. Así como dice el Salmo 51, contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante
de tus ojos. Pero también dice en el Salmo 51 que a un corazón contrito y humillado Dios no rechaza. Y aquí dice convertidos, y ese convertidos pues es arrepentidos. Arrepiéntanse, reconociendo el pecado y la maldad que hay en la vida de cada uno de nosotros, y vivirán. Y sabemos que para hoy poder tener la vida de Dios, para poder hoy recibir el perdón de los pecados, para poder hoy recibir la salvación de nuestra alma, entonces es por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque entonces, como también estaba, digamos, hablando al principio, entonces en la religión o en las religiones que nos hemos escuchado o hemos aprendido o las personas tienen, entonces las personas siempre piden para que se haga la voluntad de Dios. Pero como les decía, como siempre humanizamos a Dios en todo, entonces no tenemos el conocimiento acerca de la verdad de Dios, y para todo estamos diciendo que se haga entonces primero la voluntad de Dios. Y bien, y entonces no solamente que se haga la voluntad de Dios, pero al final entonces siempre se hace mi voluntad. Y todo es entonces la fe que la gente, digamos, la fe que la gente está manifestando es que solamente dicen que creen en Dios y le piden a Dios y confían en Dios y le claman a Dios y ponen todas las cosas en la mano de Dios, ¿sí? Pero recordemos que la fe correcta, la fe de la Biblia, es creer en Dios el Padre, y que el Padre envió a su Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Que eso como tal es lo que realmente está en la voluntad de Dios. Que los hombres reconozcamos al Padre como el Dios único, el Dios verdadero, el Dios creador del cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y que el Padre envió al Hijo, y que Jesucristo es el que vino, vivió, murió, resucitó, y el que derramó su sangre en la cruz para el perdón de nuestro pecado. Que esa como tal es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. ¿Ve? Por eso la fe cristiana. Y no, mire que también, no sé si ustedes, cuando ustedes están en su ministerio, cada uno predicándole a las personas, y estamos en la predicación del Evangelio, y ustedes, el Señor usa sus vidas en su ministerio, cada uno en el ministerio que el Señor como iglesia nos ha dado a todos nosotros, porque el mandamiento del Señor es allá cuando el Señor Jesucristo resucitó. El Señor Jesucristo dio mandamiento a los discípulos, a la iglesia. Recordemos que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y ese mandamiento que el Señor le dio a la iglesia, ese mandamiento, mire como lo dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1. Acerca del mandamiento que el Señor dio a la iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1, dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Ve? Entonces dio mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea que hoy el mandamiento que tenemos en la iglesia es el mandamiento que el Padre nos dio por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que es por el Espíritu Santo de Dios que ese mandamiento es dado a la iglesia. ¿Sí? Que hoy recibimos mandamiento de parte de Dios, el Padre. Y que ese mandamiento que el Padre nos dio hoy por medio de su Hijo Jesucristo y que nos ha sido revelado por el Espíritu Santo a la iglesia que nos ha sido dado,
Ese mandamiento es: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y nosotros ya aprendimos y ya sabemos que el evangelio, para que lo podamos entonces, no estemos, digamos, como bateando, o no sepamos, porque entonces si ustedes, como les digo, pues no me, o sea, digamos que feo, es que digamos esté uno como tratando de comparar, como de comparar la enseñanza con cosas, como dar comparaciones, pero digamos es la manera como yo pienso que podemos aprender acerca de las cosas realmente como son, ¿no? Llamar las cosas como son. ¿Sí? No se trata aquí de comparar o escarnecer, sino pues que digamos es en lo que en la práctica, digamos, es como realmente pues uno ve cómo son las cosas, ¿no? No es por, digamos, no es digamos, no se trata aquí de escarnecer, ni se trata aquí de entonces o de burlarnos, ¿no? Sino, como les digo, de aprender así con la realidad como son las cosas, así como Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando enseñaba, Él les enseñaba por medio de parábolas, o sea, con ejemplos de la vida cotidiana del hombre. Exactamente, entonces en la vida cotidiana del hombre, pues nosotros entonces vemos que las personas entonces, ustedes en su ministerio, cuando ustedes están predicando, se van a dar cuenta que a cristianos, ustedes les predican y ustedes les preguntan, bueno, y que son cristianos, que asisten a iglesias cristianas, y ustedes les preguntan, bueno, ¿y qué es el evangelio? Dígame usted. Entonces el Señor dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Usted ha escuchado acerca de esa palabra que significa, usted ha escuchado de la palabra evangelio? Claro, claro que sí, por supuesto, yo sé. Sí, el evangelio de Jesucristo, claro. Bueno, entonces explíqueme qué es el evangelio. Ah, el evangelio es la palabra de Dios. Ya. ¿Ve? Eso como tal, ese es el, digamos, es el conocimiento generalizado que tienen las personas, generalizado, pero de pronto siendo más directos, o sea, como hemos aprendido en este tiempo, el resumen ejecutivo. El evangelio es: ¿qué es el evangelio? Sí, ya sabemos que la palabra evangelio significa la buena nueva, la buena noticia, claro, qué bueno. Que el Evangelio, sí, ya sabemos y hemos aprendido que entonces que el Antiguo Testamento como tal es el libro que contiene las malas noticias, que por cuanto todos pecamos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la mala noticia. Que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Esa es la mala noticia. Que Dios miró desde los cielos a ver si hallaba uno que hiciera lo bueno y no lo halló. Esa es la mala noticia. Que todos por el pecado estamos condenados. Esa es la mala noticia. Esa es la mala noticia. Que Dios no oye a los pecadores. Esa es la mala noticia. Pero que si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad, a ese oye. Esa es la buena noticia. O como lo dice entonces, resumiendo la Biblia, en un versículo en Romanos capítulo 6, versículo 23, resumiendo el Antiguo y el Nuevo, como dice entonces en el profeta Isaías. Si no hablan en el profeta, bueno, ahorita buscamos el versículo, primero leamos Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está la mala y aquí está la buena noticia, porque la paga del pecado es la muerte. Esta es la mala noticia. Esta es la mala noticia. Erika Blanco, buenos días. Esta es la mala noticia, porque la paga del pecado es la muerte. Esta es la mala noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Mas la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la buena noticia. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es el arrepentimiento para el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Eso es el Evangelio. Ese es el Evangelio. En las palabras del Señor Jesucristo nosotros podemos verlo. En las palabras de nuestro Señor podemos ver el Evangelio. Mirémoslo entonces, ¿en dónde está? En el Evangelio según San Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 24. Miremos qué dice entonces en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 24, versículo... Vamos a leer desde el 46, Lucas 24, 46. Y aquí, entonces vemos, efectivamente, en Lucas 24, estamos viendo cuando el Señor Jesucristo resucitó. Y entonces Él está dando mandamiento a la iglesia. Jesús aparece a los discípulos, Lucas capítulo 24, versículo 36. Pero leamos entonces desde el versículo 46, que es como la línea por donde vamos. Lucas 24, 46. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Ve? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es el arrepentimiento para el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Por eso entonces nosotros como iglesia predicamos el Evangelio. Predicamos a Jesucristo. Predicamos que es por medio de invocar el nombre de Jesús. Porque todo aquel que confesare, todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Porque recordemos que en la voluntad de Dios es que el hombre reciba su salvación. En la voluntad de Dios está que el hombre reciba la salvación de su alma. Y entonces, como le estaba diciendo, es muy importante conocer la voluntad de Dios para que, conociendo efectivamente la voluntad de Dios, podamos entonces enseñar la voluntad de Dios y podamos para nuestra propia vida hacer la voluntad de Dios siempre. Que entonces cuando pidamos por una persona, cuando estemos pidiendo por algo, cuando estemos clamando, cuando estemos en una situación, cuando estemos, digamos, en una circunstancia, en lo que estemos, que lo primero que nosotros tenemos que es como tal ver o buscar que en esa situación, en esa circunstancia, que lo primero que nosotros tenemos que siempre estar es los que hemos adquirido la salvación, que la podamos guardar, que podamos, digamos, que podamos, guardarlas, que podamos guardar la salvación. Entonces, como dice allá en el libro de los Hebreos, capítulo 2, por favor, vamos a Hebreos. Vamos con la palabra, mejor, más conforme escrito está, porque es mejor, para no, digamos, decirlo en las palabras de uno, sino conforme en las palabras de conforme está escrito. Hebreos capítulo 2. Miremos Hebreos 2, capítulo 2, versículo 1. Hebreos capítulo 2, versículo 1 el título dice una salvación tan grande. Hebreos 2:1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibe justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo nosotros vamos a descuidar una salvación tan grande? Que primero los que hemos recibido la salvación por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, podamos cuidar nuestra salvación. ¿Cómo descuidaremos, cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Que primeramente cada uno de nosotros guarde su salvación, guarde. ¿Se acuerdan desde el principio esa palabra guarde? Cuando entonces Dios le hizo, que dice la Biblia que Dios formó al hombre y lo puso en huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Ve? Entonces que claro que sí, que el hombre para recibirla ya entonces vamos en dirección también, que el Señor me ayude para que no me pierda el camino. Nosotros sabemos que para poder recibir la salvación no tenemos que hacer absolutamente nada, que para que entonces nosotros recibamos la salvación no tenemos que hacer nada. ¿Por qué? Porque todo lo hizo Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él es el Salvador del mundo. Miremos aquí en el Evangelio según San Juan, cuando el Señor Jesucristo tiene el encuentro con la mujer samaritana. San Juan capítulo 4. El Evangelio según San Juan capítulo 4. Cuando, como les digo, el Señor Jesucristo tiene este encuentro con la mujer samaritana. Miremos entonces, vamos a leer desde el versículo 39. San Juan capítulo 4, versículo 39. Dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Él es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces nosotros como iglesia, acordémonos que esta mujer samaritana, la mujer Eva, la mujer María, la mujer Raquel, la mujer Ruth, la mujer, todas las mujeres en la Biblia representan la iglesia. Y la iglesia lo que predica es a Jesucristo, el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, el Cristo de Dios. El Cristo, recordemos que el Cristo es el ministerio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que como dice entonces allá en el profeta Isaías, que entonces que Él fue molido por nuestras transgresiones, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, que como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores enmudeció y nunca abrió su boca, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cristo de Dios, el que vino, murió, resucitó y el que derramó su sangre en la cruz para el perdón de nuestro pecado. Entonces lo que nosotros aprendemos y sabemos que ahora es por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que hoy podemos entonces los hombres recibir la salvación de nuestra alma. Que nosotros como iglesia no estamos entonces, no estamos como la religión, no estamos entonces haciendo a las personas para que crean en Dios y solamente confíe en Dios y busque de Dios, y entonces en la situación que están, en la circunstancia que están pasando en la vida, no, tranquilo, pongan en las manos de Dios esa situación y confíen en Dios y que se haga la voluntad de Dios, ¿Mm?
Pero la voluntad de Dios, ¿cuál es? La voluntad del Padre, Dios, es que los hombres reciban su salvación. Y que la salvación del hombre hoy es por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque como le estaba diciendo, entonces la salvación es por gracia. Es por gracia. Que entonces la obra para que el hombre hoy pueda recibir la salvación, la obra la hizo el Hijo de Dios, porque Él es el Cristo, el Salvador del mundo. Que la obra la hizo fue Jesucristo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él es el Salvador del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Ve? Que ya la obra la hizo Jesucristo, y que no es por obras para que ninguno se gloríe. Que la obra ya la hizo Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él es el Salvador del mundo, el Cristo. Que entonces para que el hombre sea salvo, que es por gracia, o sea que es por confesar y manifestar la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que esa es la gracia divina de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y no es por obras para que ninguno se gloríe. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y recordemos que la fe es el regalo de Dios. Porque entonces seguimos en la misma dirección. Porque las personas y todo el mundo creen y piensan que tienen la fe. Pero la fe que tiene el hombre no es la fe de Dios. La fe que tiene el hombre es la fe del hombre. Pero no es la fe de Dios. Porque la fe es un regalo de Dios, la fe es un don de Dios. Y esa fe que es un don de Dios, la fe que es un don de Dios, allá en el libro de los Romanos capítulo 10, versículo 17, pero si alguien me puede por favor buscar ese versículo, Romanos 10, 17, ya lo hemos estudiado, lo hemos buscado, pero para que sigamos en esa dirección, por favor si alguien me busca Romanos 10, 17, puede ser en Dios habla hoy, si es tan amable, me lo pueden buscar, para que nosotros veamos entonces exactamente, porque la fe es un don de Dios, y la fe es por gracia, ¿sí? La fe, la gracia de Dios es que hoy podamos ser salvos, pero que esa salvación solamente es por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, porque por gracia sois salvos, y todo aquel que confesara el nombre del Señor será salvo. Y sabemos que verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces que sabemos que hoy la salvación del hombre es por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si confesamos que hay un Hijo, es porque estamos manifestando que sin duda hay un Padre, ¿sí? Si nosotros confesamos que hay un Hijo, estamos manifestando efectivamente que el Padre lo envió y que el Padre envió al Hijo y que Jesucristo es el que derramó su sangre para el perdón de nuestro pecado. Entonces, gracias hermana Gabriela por la ayuda, gracias hermano Ben por estar atentos siempre ustedes, gracias hermanos. Entonces miremos qué dice en Romanos 10, 17. Así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. ¿Ve? Que es por medio hoy de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nuestros pecados han sido y son perdonados. Así como en las palabras del Señor. Así miramos entonces, por ejemplo, gracias Yesenia, gracias hermanos por su ayuda. Miremos en las palabras del Señor, entonces en esta parábola, en esta porción de la Escritura, miremos aquí, por ejemplo, en el Evangelio según San
San Marcos capítulo 2. Miremos entonces en las palabras del Señor. Acordémonos que la fe, así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Vamos entonces a ver en las palabras de nuestro Señor Jesucristo su mensaje, así como lo vemos, digamos, aquí en esta porción del Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Miremos entonces, Jesús sana a un paralítico. Dice Marcos capítulo 2, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Qué hacía entonces el Señor? Siempre les predicaba. ¿Pero qué les predicaba el Señor? El Evangelio del reino de Dios. Y vamos a ver si es así. 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Ve? Entonces la fe nace por el mensaje de Cristo. ¿Y cuál es el mensaje de Cristo? Tus pecados han sido perdonados. Que es por medio hoy de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que mis pecados han sido y son perdonados. Pero dice entonces aquí la Escritura que al ver Jesús la fe de ellos, ¿la fe de quién? ¿Del paralítico? No, la fe de los hombres que bajaron por el techo al paralítico. ¿Y cuál era la fe de los hombres que bajaron al paralítico? ¿Cuál era la fe de los hombres que lo bajaron al paralítico? Pues la fe de las Escrituras, de que Dios iba a enviar al Mesías, al Cristo, al Salvador. Entonces la fe de ellos era que sabían que Él era el Mesías, el Salvador, el Cristo de Dios. Y efectivamente, cuando el Señor vio la fe de ellos, ¿qué fue lo que le dijo al paralítico? Hijo, tus pecados han sido perdonados. Porque esa es la palabra de Cristo. Esa es la palabra que proviene del Hijo. Pero entonces esa palabra que viene del Hijo, esa palabra que viene del Hijo, el Hijo mismo nos enseñó y Él mismo nos dijo: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. O sea que realmente hoy la palabra que proviene del Padre a través del Hijo es que hoy nosotros podemos recibir el perdón de nuestros pecados por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Es importante que, como les digo, ese mensaje nosotros acerca del Evangelio y acerca del mensaje del Cristo y acerca del mensaje que nosotros tenemos que llevar a las personas es acerca de que crean en Jesucristo, el Hijo de Dios. Que crean que por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, han podido y pueden recibir el perdón de sus pecados. Porque hemos aprendido y sabemos que el problema más grande, más fuerte, más duro que el hombre, el ser humano, tiene es el pecado. Y que hoy para nosotros estar predicando a Jesucristo, para dar el mensaje de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿es por qué? Es porque el Espíritu Santo de Dios actúa en mí y a través de mí. Hoy para que la iglesia, nosotros como iglesia, estemos dando el mensaje acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, es porque el Espíritu de Dios actúa en nosotros y a través de nosotros. Porque esta es la obra de Dios, que creáis en el que el Padre ha enviado. Y como es la obra de Dios, pues Dios hace la obra. Y Dios hoy hace la obra por medio entonces de su Santo Espíritu. Pero para que el Espíritu Santo de Dios actúe es a través hoy del hombre. Del hombre que tiene el mandamiento. Del hombre que tiene hoy el mandamiento de su Señor.
Y el mandamiento de sus señores: vayan y prediquen el evangelio. Y ya sabemos y aprendimos qué es el evangelio. El evangelio es el arrepentimiento para el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Y como les decía, entonces, para que hoy la iglesia, nosotros como iglesia, estemos dando y predicando el evangelio, necesitamos la fuerza, el poder del Espíritu Santo de Dios. Así como el Señor Jesucristo lo dijo allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, y recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y como lo dice también aquí, vamos a 1 Corintios capítulo 12, y ya vamos terminando. Y Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo rápido? Yo pensé que todavía faltaba como una hora. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede obedecer al mandamiento del Señor si no es por el Espíritu Santo de Dios. Pero recordemos que está escrito en los Hechos de los Apóstoles: el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y la primera obediencia, ¿cuál es? La primera obediencia es que nosotros creamos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y que ahora Jesucristo, el Hijo de Dios, se convierta por creer en Él, yo sé que he recibido mi salvación. Pero que también yo ahora lo reconozca como mi Señor. Y lo primero que mi Señor me dijo es: bautícese. Entonces me bautizo no para recibir la salvación. Yo me bautizo porque estoy manifestando que efectivamente ahora Jesucristo Él es mi Señor. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ¿qué quiere decir? Que yo he recibido mi salvación por creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, y como lo acepté como mi Salvador, ahora también Él es mi Señor y me bautizo. Y así como el Señor Jesucristo en el bautizo, Él recibió el Espíritu Santo, dice la Biblia que descendió sobre Él el Espíritu Santo en forma de paloma, y se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Este es mi Hijo amado. Entonces ahora, cuando me bautizo, recibo el bautizo en el Espíritu Santo, y ahora con la fuerza y con el poder del Espíritu Santo, ahora yo obedezco a mi Señor, lo obedezco. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que me ayuda, es el que me da la fuerza. Por eso Él es el Paracleto, Él es el ayudador, Él es el consolador. Él es el que me ayuda. ¿Pero me ayuda a qué? Me ayuda a dar testimonio acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Me ayuda entonces a que siempre yo esté confesando a Jesucristo, el Hijo de Dios, y siempre lo esté reconociendo como mi Señor, como mi Salvador. Y entonces creí, por lo tanto hablé, y que yo estoy hoy predicando el Evangelio por el Espíritu Santo de Dios, porque esa es la obra de Dios. Así como lo hizo en 1 Pedro capítulo 1. Vamos a 1 Pedro para que ya como tal vamos terminando. Perdón por el tiempo. 1 Pedro capítulo 1. Vamos a leer entonces 1 Pedro capítulo 1 desde el versículo 6. 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, en quien amáis, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia
destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellas. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Que hoy nosotros predicamos el Evangelio por el Espíritu Santo. Que para que nosotros hoy podamos obedecer al Evangelio, podamos predicar el Evangelio, podamos obedecer al mandamiento que el Padre nos dio por medio del Hijo, es por medio del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo de Dios es el que hoy me está convenciendo a mí de pecado, de justicia y de juicio. Que el Espíritu Santo es el que hoy nos está llevando a la iglesia, a cada uno de nosotros, al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y que nosotros como tal, eso es lo que nosotros predicamos, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Y sabemos que para que podamos predicarlo es con la fuerza, es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso como iglesia, hermanos, entonces es muy importante que nosotros como iglesia vivamos en la llenura del Espíritu Santo, podamos estar llenos del Espíritu Santo. Y sabemos que esa llenura del Espíritu Santo, como está escrito en Timoteo, que es por medio de la oración y de la palabra. Que nosotros como iglesia estemos siempre en oración, siempre entonces escuchando la palabra de Cristo, que nosotros siempre estemos entonces clamando en todo tiempo, en todo lugar, para que seamos llenos del Espíritu Santo, para que podamos predicar el Evangelio, para que podamos vivir el Evangelio, cada uno de nosotros, para que podamos como iglesia entonces desarrollar ese ministerio de predicar el Evangelio a toda criatura. Y que el Señor nos use con poder para que las señales, los prodigios, los milagros nos acompañen siempre en la predicación del Evangelio del reino de Dios. Bien, hermanos, entonces gracias al Señor por sus vidas. Vamos a terminar ese tiempo entonces orando y dando gracias al Padre por la enseñanza que hoy pudimos como tal entonces tener en este tiempo. Vamos a dar gracias porque el Padre entonces nos da este tiempo maravilloso para poder escuchar siempre el Evangelio de Cristo y para que entonces sabemos que para nosotros, para mí no es cansado y para todos nosotros es seguro. Siempre escuchar el Evangelio del reino de Dios. Dios Padre nuestro, en el nombre de Jesús, que te damos gracias por tu verdad. Tu palabra es la verdad, santifícanos en ella. Gracias, Padre de gloria, por este tiempo maravilloso que como iglesia hoy hemos podido recibir. Y ayúdanos, Padre Santo, para lo que por gracia nosotros recibamos, por gracia podamos compartir con otras personas. Ábrenos puerta eficaz para la predicación del Evangelio. Úsanos con poder, Padre nuestro. Ayúdanos para que las señales, los prodigios y los milagros nos acompañen siempre en la predicación del Evangelio. Está escrito, Dios mío, que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Que las manifestaciones de poder por el Espíritu Santo, Padre, nos acompañen siempre, Padre. Porque está escrito, Dios mío, que a menos que vieren señales y prodigios, de ningún modo van a creer. Úsanos con poder para que tu nombre sea glorificado. Glorifícate en nosotros y a través de nosotros, Padre Santo. Te lo pedimos, Dios mío, y es en el nombre de Jesús que oramos y te damos gracias. Amén y amén. Y oramos con nuestro Señor Jesucristo como Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dándolo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, hermanos, el Señor Jesús los bendiga, los guarde en su precioso nombre. Ya sabemos, entonces, esta noche, con ayuda del Padre, tenemos el grupo a las 7:30 de la noche en la casa de la hermana Gabriela Elizondo, allí en Heredia. A los que quieran llegar, bienvenidos son.
Ahí en el transcurso del día les estamos enviando la ubicación para el que quiera asistir de forma presencial, bienvenido, y también se va a transmitir por la página de Facebook de la iglesia. Que tengan un buen día, hermanos. Señor los guarde. Chao, chao.